Y nosotros ya nos pillaron hablando al aire. Siempre me pillan conversando. Y es que, ¿cómo no? Si es que tenemos no solo tantas canciones buenas, sino que tantos temas buenos para poder conversar. Y esto que escuchan de fondo en la música son villancicos de la tradición folclórica popular latinoamericana, porque no solo nos vamos a quedar quizás mirando este territorio, sino también todas las herencias y los caminos que vienen ahí. Es tiempo de Navidad, se nos viene la Navidad una vez más, y siempre nos gusta poner ese foco de qué manera también hacemos eco de aquellas canciones que conocemos mucho y que además son parte de nuestra tradición, de nuestra historia, de nuestros territorios. Y bueno, ese es el foco que hoy día queremos dar a propósito de la Navidad, de los villancicos, que no vienen de la palabra villano, pero no de lo malo, sino que de la villa, de la comunidad, podríamos decir. Y a quienes ustedes escuchaban cuando entramos al aire aquí en Radio UNIAC, es una persona que se ha dedicado también no solo a la investigación, sino que también es un apasionado de la música folclórica. No sé si gustas de llamarte folclorista, pero yo te tengo anotado Acosta como folclorista aquí, querido. Así que bueno, voy a dar el saludo también a Camilo Leiva, que nos viene a acompañar, destacado antropólogo, investigador y folclorista. Así es. Un gusto tenerte en Un nuestra gusto estar radio. aquí, muchas gracias por la invitación. Oye, y a todas las personas que se unen a esta transmisión en radio.uniac.cl, a través de nuestro canal de YouTube, a través de todas nuestras plataformas posibles, ¿no? Nuestra app en Android, nuestras redes sociales. Camilo, hiciste una selección para hoy día, para este tema que hemos querido tratar, que está, pero notable, porque nos hace un recorrido que es eso, es un recorrido. Como que las canciones se nos olvidan que pueden traspasar fronteras geográficas y países. Hablemos un poquito de aquello y como en el macro, ¿no? Aquello que hoy día conocemos y reconocemos como los villancicos latinoamericanos. Ya, mira, la selección está compuesta por 9 villancicos, no sé si lo alcancemos a escuchar todos, que van a lo largo de todo Chile, pasando incluso por Rapa Nui. Uh-huh. Ha sido un trabajo igual un poco antojadizo. Igual hay algunos que puse porque me gustaban, otros porque son llamativos, pero esta cosa del villancico que nace en las villas, si uno lo piensa, acá en Chile tuvo distintos nombres. Entonces partimos con algunas tonadas al Niño Dios, después nos vamos a adoraciones, que le llaman en el norte, cantos de Belén en Chiloé. Y todo hoy en día con esto de que se ha perdido como la denominación de origen, llega a llamarse villancico nomás, a seca. Siendo que el villancico antes era una forma musical que tenía una estrofa, que tenía una forma de construir el estribillo. Entonces era algo distinto, era un género musical en particular que venía de las villas, que después ocupan los misioneros para empezar a contar historias, a evangelizar y contar la historia específicamente de la natividad, y que de ahí ya toma el tinte que todos conocemos. Pero hoy en día hablamos, ponte tú, de villancicos con Blanca Navidad, Jingle Bell y todas esas cuestiones que uno dice, oye, pero como porque ¿cómo Michael se Bublé relaciona? hace villancicos y hacemos un Claro. disco y tocamos el disco. Claro, se popularizó entonces el término como tal, y en ese sentido como que ya no es posible hablar de una sola estructura, o estamos ocupando mal la palabra de frentón. Yo Camilo. creo que en eso define la comunidad. Entonces, si todos estamos hablando de villancicos, no podemos decir, no, oye, están ocupando la palabra mal. Los músicos más doctos dirán, sí, pero es que el villancico es así, así, así. No, yo creo que efectivamente hoy en día hablamos de villancicos con todos estos temas, pero también está bueno conocer como las denominaciones de origen, como antes le decíamos acá mismo en Chile. Claro. O sea, eso ya es distinto a... Es que lo encuentro muy bonito que, por ejemplo, en Chiloé se llame Cantos de Belén. Como que además incorporan esta cosa de saber de dónde viene el lugar, por ejemplo. Claro, en Chiloé es bien curioso porque también le llaman pajarillos, gozos y alabanza. Ajá, son mira. esos 4 nombres, entonces es bien variado. Y curiosamente también se interpretaban para los velorios de Angelito. Uh-huh. Es muy curioso eso, que los cantos de Navidad también eran para esa instancia tan triste. Y se daba en Chiloé. Eso es parte de lo que no sabíamos. Es que lo encuentro muy místico también, ¿no? Como la concepción de lo triste o jocoso frente a la vida, la muerte y la espiritualidad. Y es que tiene que ver un poco con eso también, me imagino, ¿no? Justamente, va en parte, no sé bien cómo habrá sido la relación que llegaron a hacer los chilotes de unir
esta pena de que se muere un niño, que eso Claro, es el velorio de Angelito, una guagua, además. exacto, Como, con el nacimiento del niño Dios. O sea, sí. hay ahí un acto de alegría, como dices tú, que se une con esto y es muy curioso Sí. a decir verdad. Sí. Oye, bueno, nos fuimos entonces, hicimos como un macro, así como, mira, sí, el concepto villancico viene de tal, pero ya la estructura musical propiamente tal, las estrofas, tal, se ha cambiado. Y eso es parte de la cultura viva que finalmente Exactamente. pasa también por las palabras y las canciones y todo lo demás. Ahora, claro, la selección que tú haces tiene que ver con norte, centro, sur, Rapa Nui, como, pero también hay muchas de ellas que son escuchadas o son tocadas o incluso probablemente vienen de otros lados, de otras tierras, de otros lugares. Entonces, ¿qué los hace tan específicamente o qué hace que un lugar tome específicamente ciertas canciones, ciertos cantos que hoy día cantan los niños en el colegio? Mira, yo creo que eso va en parte por el gusto popular, o sea, de alguna forma llegan, se gustan en las comunidades que lo empiezan a cantar, lo empiezan a repetir. Por ejemplo, en las novenas al Niño Dios, antes, y hoy en día, por lo que he podido saber igual, se cantaba esta cosa, las tonadas al Niño Dios. Entonces, van buscando letras que se acomoden, que vayan gustando. Y aparte de eso, que hoy en día lo estén cantando los niños, ya responde a algo que ha estudiado mucho nuestra querida Karen Donoso, Sí. que son las políticas culturales en torno al folclore. Sí. Y Porque, que le por ejemplo, mandamos saludos. Voy sí. a hacer el paréntesis porque nos hizo el match. Además, yo no tenía el número de Camilo y él nos hizo el match. Mira, no, Justamente. Así que saludo a Karen. Y claro, en base a las políticas públicas, por ejemplo, Claro. el primer villancico que escuchamos, Señora Doña María, forma parte de un disco que realiza el Instituto de Investigaciones Folclóricas de la Universidad de Chile, que se llamó Aires Tradicionales y Folclóricos Chilenos, que es del año 44, y que ahí ya se empieza a definir esto de qué entendemos como música chilena. Curiosamente, en ese mismo álbum, por ejemplo, aparece por primera vez el costillar, empiezan a aparecer refalosa, la cueca y distintos géneros musicales que se van a marcar como chilenos y se van a empezar a difundir como parte de esta identidad. Claro. Entonces, también ahí hay un porqué, porque aparte después estos mismos temas son tomados por los profesores normalistas, empiezan a ser enseñados en las escuelas, incluso llegan a ser tomados, por ejemplo, más adelante vamos a ver un villancico del norte, que es tomado por profesores y lo incluyen dentro de las prácticas metodológicas de música. Claro. Entonces Jorge Rodríguez Gallardo, por ejemplo, con el libro El folclore musical en la escuela, algo así se llama, pone el guachitorito dentro del repertorio y, bueno, varios estudiamos con ese libro. Entonces el profe de música recurría ya, llega Navidad que los hago cantar, mira el guachitorito, estamos. Que yo he escuchado distintas procedencias del guachitorito. Además. No, pero eso es muy bonito porque además te recuerda la importancia del registro. O sea, lo que pasó ahí, que salga un disco en particular en el año 44, que hasta el día de hoy esas mismas canciones se hayan llevado a distintos lugares por décadas y décadas y décadas, y por algo conocemos o reconocemos el costillar, o alguna resbalosa en particular, o alguna, no sé, lo que sea, alguna cueca en particular. ¿Por qué no nos conocemos todas las cuecas y solo algunas en particular? Claro. O sea, es también esa importancia del registro, Camilo, sí. Y esa visión también, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el tema de dejar registro es algo que empezó en esa etapa. A partir de estas mismas políticas públicas empieza la idea de estudiarnos como qué música es la que hacemos en Chile. Se toman algunos géneros que se toman como característicos, la cueca, la tonada, y empiezan a difundirse. Y claro, después entra la industria del disco, que ya en los años 40 veníamos de la industria radial, que empieza a lograr generar estos registros en acetato, ni siquiera en los discos vinilos. Yo siempre digo, la gente que pinta canas puede ubicar más cuando hablo de acetatos, vinilo y todas estas cosas. Pero para la gente chica uno le dice, bueno, mira, está el vinilo, que es el típico disco que todos conocemos, que es un long play, y el acetato, que era mucho más grueso y duraba, con suerte, 2 cuecas por lado. Ajá. Entonces, en esa época empiezan a grabarse un montón de temas que conocemos hasta hoy. En esa misma época, por ejemplo, se graba La Rosa con el Clavel. Claro. Entonces, forman parte de un ideario que se va armando a partir de esta producción musical que logra llegar al disco. Oye, junto a Camilo Leiva estamos hablando de estas canciones tradicionales de Navidad que
con distintos ritmos que nos vinculan a la raíz folclórica chilena, hoy día podemos revisar. Y la selección que nos hizo, sí, no sé si las alcancemos a tocar todas, pero nos comprometemos a ponerlas ahí de fondo para de repente ir haciendo alguna alusión y la vamos poniendo. Así que Perfecto. Jaime las tiene todas ahí, así que tú nos vas indicando nomás el camino. La estábamos nombrando y es que es una de las más importantes. Yo no conozco persona, sobre todo en el área en situación de infancia, entre los 4 y los 8 años, que no se la sepa. Se la sabe mejor que nadie. Señora Doña María, porque la decía y no, al niño lo quiero. ¿Quién no ha cantado el corito ahí, no? Vamos a la señora Doña María, entonces, parte de nuestro especial Anticipando Navidad, aquí en Tantas Canciones Buenas. Oye, me entusiasmé con la otra versión, y esta es la versión más nortina y local, además, del señor Doña María. Qué buena versión es esta también. La he escuchado en tantas cantoras, además. Mucha cantora, y fíjate que es impresionante todo lo que se ha difundido. Desde el año 44 hay una cantidad de versiones impresionante, que hace poco estoy haciendo unos videos en Instagram subiendo distintos villancicos y me ha llegado una cantidad de estrofas pero impresionante. Qué lindo. Como la cambiada, gente me dice, o son oye, extra. mira, yo conocía, claro, son extra. Mira, yo conocía tal que empieza así, termina así. Y que claro, es parte del folclore. Como cada tema en las distintas localidades tiene sus tintes propios, va adquiriendo distintas estrofas. Claro. Algunas que dicen, no sé, por ejemplo, a Lucho lo dejé arando regándome los melones y yo vengo galopando con un pavo en los corriones. Ya. Entonces van construyendo el villancico de distintas formas. O sea, la tonada del Niño Dios, Claro. que es el género musical. Y claro, Así se llama el género, es tonada del Niño Dios. Tonada del Niño Dios, así le decían las cantoras campesinas. Y esta es muy curiosa porque era de aculeo. Ahí habían 3 cantoras, una que tocaba arpa y otras 2 que cantaban con guitarra, que don Alfonso Letelier llevó mucho a las novenas que hacían ahí. Y de ahí la registraron, la llevaron al Instituto de Investigaciones Musicales, se la pasan a las Loyola y generan esta grabación. Ya. Y de ahí en adelante empieza a correr. ¿Se acuerdan de Sí. esa historia? Pueden ir, esto puede ser como el universo cinemático de... Pero el porque multiverso. el multiverso. Porque si nos devolvemos a una de las entrevistas de Karen Donoso, es panelista de nuestro programa además, nos recordaba cómo fueron escogidas las Loyola para ser las representantes de estas canciones que tomaban también. Entonces pueden ir a revisar ahí las conversaciones con nuestra panelista. Mira, Karen tarea Donoso. para mí mismo. No, está muy bueno, porque además se citan entre ustedes, no, es fantástico. Oye, Camilo, eso, porque hay otras que son también representativas como del sector norte, y estábamos hablando de la Rurrú, Claro, Mi Niño, y del Arrurrú, Mi Guachituerito, Niño. Exactamente. que son muy conocidas. Yo creo que todas son muy oreja, tanto así que como la primera se me confundió con el La Icía Sí. y no, ¿cachai? Porque igual tienen como las mismas estrofas o los mismos versitos, ¿no? Justamente. Parecido. Y el Guachitorito, yo he escuchado así como, no, esto es de no sé dónde, como que cada cual se le atribuye. Son todas en realidad provenientes de las regiones de España al Mira, final. yo he llegado a la conclusión de que por culpa de la fe católica sí, vienen la mayoría de España. Porque, por ejemplo, el Guachitorito hay versiones catalanas. Ya. Entonces ya ahí encontramos una versión que puede ser más antigua incluso que en Latinoamérica. Aquí está en Argentina, la Leda Valladares grabó un Guachitorito. Entonces hay distintas distribuciones de esta misma música que va siendo parte de la fe popular. Y que eso claramente no era latinoamericano, eso lo traen los españoles con a sangre y látigo, pero Pucha, sí. Quizás algo nos algunas dejan. misiones fueron más, no sé, más amables. más No amables. sé, No- tratemos no de sé. decir que sí. Ojalá. No estábamos ahí tampoco, y las historias se cuentan de una sola parte generalmente. Claro, así que ahí queda la duda de cómo habrá sido, pero la idea de incluir la música igual, por lo que he sabido, es algo que funcionó mucho más en Latinoamérica. Claro. O sea, para que la gente, para que especialmente los grupos indígenas, originarios, pudieran aprender la doctrina, la música era mucho más fácil. Totalmente. Justamente por esto de ser más oreja, quedaba más pegada. Hasta entonces, el lenguaje. Claro. Incluso. Hasta el idioma. Estamos conversando acerca de estas canciones tradicionales o populares o de raíz folclórica, pero que también vienen como todo, ¿no? De la mixtura misma, el mestizaje mismo, el colonialismo también, por También. cierto. Y bueno, son parte de
una etapa es particular del año en el que resurgen con más fuerza, como es diciembre y cercanos a la Navidad. Camilo, escogiste el Arrurú mi niño para escuchar ahora. Arrurú mi niño, ¿por qué? Es una grabación poca conocida de Margot Loyola. El año 59 sacó un EP, un disco chiquitito con algunos villancicos tradicionales, y este pertenece a las Cuyacas en Iquique. Fue enseñado el año 52, para que veamos el tiempo que tiene. Ay. Y que es poco conocido este Arrurú mi niño, fíjate, a diferencia de otras versiones poco conocido, y quise traerlo por ser justamente esas joyitas. La Karen me dijo, hay que traer canciones que sean así como bien cuidadas, Mira, qué bien instruido, escogidas. mira. Karencita, es que te queremos tanto. La curatoría ante todo, mi querida Karen. No, fantástico. Y Camilo, pero una joya acá que nos trae el Arrurú mi niño, que escuchas en tantas canciones buenas. Yo creo que deberíamos hacer un programa solo de Arrurú. Para saber qué... Hay tantas versiones que... tan distintos además, porque además uno, no sé, desde este lugar muy de a pie, como no conociendo mucho, uno entiende como esta idea del lullaby o del arrurú o de la canción de cuna, como algo como muy relacionado a cantarle a los niños muy pequeños, ¿no? Niños y niñas Claro. muy, muy pequeños, primera infancia, guaguita incluso. Justamente. Y claro, se entiende el arrurú en este contexto también navideño, porque es el nacimiento, porque tiene que ver con esa fe cristiana, católica, pero todo ese mundo de los arrurús es tan, y hablan de tantas diverso, cosas sí. que uno no sé, a veces me digo, ¿y esto se lo habla a un niño? Pero Claro, bueno, esas es un cosas mundo. como que viene la vaca a comerte el puto... O sea, es una cosa que uno dice, ¿qué onda? ¿Por qué le estoy cantando esto? Sí, Pero no. bueno. O sea, esto viene también de la tradición de que uno entiende al niño Jesús como un niño de verdad. O sea, en Claro. muchas partes, por ejemplo, en Chiloé se mecía la cuna del niño Dios mientras le cantaban los villancicos. Entonces, en todas partes se le veía de forma más transversal. Eso es lo bonito de la Qué fe en lindo. esta época y de la fe popular en Chile en general. Que no es una relación distante, Dios está allá lejos, la Virgen y los santos están allá arriba y nosotros estamos acá, sino que es mucho más de tú a tú. Estoy cuidando a Dios. Claro, en Estoy este caso del arrurú estoy a arrurrando al niño, Estoy estoy arrurrando arrurrando a al Dios, niño. que está ahí mismo. Claro. Entonces, o por ejemplo en la tonada anterior, esa cosa de señora Doña María, yo le traigo, vengo de allá muy lejos y a su niñito le traigo un par de conejos, le están hablando a una comadre, no le están hablando Claro. a alguien que está lejana ya, que es la Virgen Santísima María y que Claro. es intocable. Lo mismo con San José, y bueno, ya yéndonos al canto a lo divino, los santos aran, trabajan la tierra, Jesús mismo. Entonces una cosa Claro. realmente impresionante como ve la cristiandad desde una horizontalidad mucho más que la fe incluso que ir a misa hoy día, por ejemplo. Claro. Pero, y eso me hace preguntarme, claro, ¿fue una buena estrategia o fue adherido de esa manera porque así también hay una comprensión de lo que son las comunidades y cómo se viven las comunidades en este territorio? Es como muy habitual ver eso, ¿no? De la necesidad de ver al otro que está velando por ti como yo velo velando por ti como yo velo por ellos, etcétera. Claro, Como... yo creo que es algo muy latinoamericano. Ujú. O sea, ya si nos vamos al norte, por ejemplo, el tema de los pagos a los cerros, que al cerro Claro. también se le alimenta, Eso, que que al tienen Malco, nombre, que tienen ¿no? nombre, En claro. la tradición más indígena, Entonces, creo que es algo muy latinoamericano, porque por ejemplo, si uno ve las procesiones en España mismo, claro. si bien se saca en andas y se le canta a la Virgen y se le hacen un sinfín de cosas, ver la Semana Santa en Sevilla, por ejemplo, es maravilloso. Los videos, no he podido ir. Cabe decir, yo lo digo así, Y como no, dice, ver la, está la- ahí, o sea, es ver la maravilloso Semana Santa verlo. en Sevilla. Yo soy fan de ver los videos, porque de verdad es impresionante la cantidad de gente que mueven, cómo se emocionan y todo, pero es justamente entendiéndolos como algo lejano. En cambio, acá en Latinoamérica les hablamos de tú a tú. Margot y Osvaldo siempre me contaban que una vez trajeron desde el norte a Rogelia Pérez, que era la caporala de las Cuyacas, que enseñó el canto que recién escuchamos, por lo demás. Y que acá justo pasó que habían bajado la Virgen del Carmen en la catedral, y el obispo y la gente de la época no lograban entender por qué esta señora se le acerca y le dice: mira, pochinita, donde te vine a encontrar. Y le hablaba a viva voz delante de todos, de tú a tú. Era como, ¿qué está pasando aquí? Porque claro, en Santiago no estábamos acostumbrados a ese tipo de relación con la deidad, Claro, que sí se da Allá en tanto el allá en el norte. norte como en Chiloé. sí. O sea, en Chiloé En te el dicen, por extremo, ejemplo, claro, en es Chiloé te verdad. dicen,
depende la cara del nazareno cómo va a estar el año. Y uno dice, bueno, si es una figura de madera, ¿cómo va a cambiar la cara? Pero cuando uno va a la fiesta, que en esa sí he podido estar, tú notas de repente como una media sonrisa o que puede estar triste y tú dices, chuta, ¿me estoy volviendo loco con los chilotes o de verdad esto pasa? Claro. Es tan colectivo que, es tan colectivo que estoy viendo llegamos, lo que están viendo. Y después te comentan así como, ¿te fijaste que sonrió? Y uno como, sí. Pucha, ¿sabéis que sí me fijé? ¿Sabéis que me di cuenta que sí? Claro. Y allá arriba, o sea, allá arriba en el norte, digo, pasa también, es como esa cosa que tú acabas de decir, o sea, yo no me sabía esta historia de Chiloé, pero sí desde allá del norte, como esta cosa de hablarle a porque la figura mariana es súper relevante además, justamente, ¿no? Como todas las fiestas, La Tirana, Andacollo, es como muy, muy importante, pero claro, esa relación de tú no es tan fácil de adivinar necesariamente. Justamente, es algo que hay que saber mirar para poder entenderla y para poder verla también. Porque de repente si uno va como turista a la fiesta de La Tirana no va a notar esta relación con la chinita. No es lo mismo. Exactamente. No, claro. Entonces hay que saber mirar. Oye, Camilo, nos está ayudando a mirar hoy día y a escuchar también. Nos pasamos del norte, que veníamos comentando, a Rapa Nui. Sí. Y es que en Rapa Nui, no sé, yo honestamente no lo sabía hasta que tú me lo comentaste, ¿cuál era la relación? Yo pensaba, bueno, será igual que más o menos la de nosotros, algunos sí, otros no. Claro. La relación con la religiosidad y el catolicismo en particular, ¿no? La misa del niño, por ejemplo. Mira, la gente en Rapa Nui, al menos hasta hace una generación atrás, no sé hoy en día, era muy creyente. Por ejemplo, uno de los grandes sabios, el Papa Kiko, era figura sagrada en todas las misas de los días domingos. Pero todas, o sea, si había 3 misas al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde, él iba y estaba cantando todas las misas. ¿Y por qué ocurre? Porque uno de los primeros que fue allá como misionero fue el padre Sebastián Engler, ante el hermano Eugenio Eiraud, creo que se pronuncia, Eiraud se escribe, que van justamente con esto de la fe católica y los empiezan a meter en esto, aprovechándose de la lengua que se parece a la tahitiana, llevan cantos en tahitiano. Y el Rapa Nui siempre tuvo la gracia que es muy musical. Hoy en día, por ejemplo, uno puede encontrar tango Rapa Nui, country Rapa Nui, que es una cosa que uno dice, ¿cómo hacen estos nexos? Es que la semana pasada, antepasada, no me acuerdo bien, que estuvo la Johanna Watson, que estuvo haciendo es nuestra panelista de crónica musical, y estuvo en Rapa Nui y nos trajo justamente yo estaba haciendo todos los vínculos, Camilo. Ustedes pueden ir a revisar después de esta conversación, la conversación con Johanna Watson, para enterarse de toda la música que hoy día hacen jóvenes también, propuestas desde el country, desde el pop, desde el metal. Desde el metal. No sé, de todo. En idioma. En idioma, sí, eso es lo más curioso. ¿no? Entonces, como siempre han sido muy musicales, es un pueblo prominentemente musical, los misioneros vieron esto y llevaron los cantos desde Tahití, en tahitiano, que era muy similar en esa época al Rapa Nui de esa época, y que se entienden entre ellos, claro. O sea, como que es fácil escucharlos entre ellos. Es fácil escucharlos entre ellos y se pueden entender. Hay pequeñas diferencias, de repente omisiones de palabras que se van haciendo, pero se entienden. Entonces toman esto y llevan cantos católicos a la isla. Y es así como aparece este no-noere, que curiosamente dice Noel. Eso es no-noere. No-noere sería Noel. Noel. Claro. Entonces, Noere viene a hablar de la venida de Manuel, de este Dios Salvador que nace en el pesebre, y está en esta grabación que no está en disco. ¿Y cómo la sacaste? ¿De dónde? Es de un programa de televisión que hizo Margot y Osvaldo en UCB TV hace muchos años atrás, que se llamó Kikiriki Corocó, donde participó el conjunto de la Católica de Valparaíso. Me acuerdo. Y ahí salen ellos cantando este villancico Rapa Nui, que pertenece a los estudios del doctor Ramón Campbell. Oye, registrazo que te mandaste. Bueno, eso es ser antropólogo también, ¿no? Bueno, parte de estos no-noere, escuchémoslo y ya lo comentamos aquí en Tantas Canciones Buenas.
Oye, es fascinante lo que acabamos de escuchar con el conjunto de la Católica. Con el conjunto de la Católica, sí. Y tú me decías que la Margot Loyola y el Osvaldo Cádiz comentaban esto en este programa. En este programa ellos iban haciendo las introducciones de cada tema y el conjunto de la Católica de Valparaíso. De por sí uno le dice el conjunto de la Católica porque era cercano, entonces igual era largo el conjunto de la Católica de Valparaíso, el conjunto de la Católica. Pero que estábamos hablando del canal de allá. Claro, sí, se entiende que es de allá de la Quinta. Y claro, fíjate que tiene esta cosa del Coyetú o Yetu, que es Jesús, traducido al tahitiano Rapanui. Y bueno, de verdad que la fe de ellos es muy loco. Está María Rapanui, que es una figura de la Virgen María bien particular que ellos mismos tallaron allá y todo con los ojos de obsidiana. Es preciosa. Mira, está todo también muy volcánico, todo muy... Está también Coyetu Rapanui, que es Jesús Rapanui, que tiene, por ejemplo, algunas simbologías antiguas, un manupiri que es el pájaro de dos cabezas, y todo eso se incorpora dentro de la fe de los Rapanui. Entonces, por lo mismo, es muy curioso cómo se da esta mezcla y cómo llegamos a este canto de Navidad. Sí. Yo ahí no cacho mucho la parte musical, pero me pareció que era como en el tipo de pulsa, como más tahitiano en realidad. O sea, como que el Rapanui es como otro ritmo además que va. Mira, ¿no? Como la melodía podemos decir que es más tahitiana. Ya. Podríamos decir que sí. Pero el ritmo y la forma de acompañamiento curiosamente está como cantaban antiguamente. Cuando uno escucha a los viejos, a Leonardo Paccarati, a Kiko Paté, Verónica y Susana Tan, que eran maestros de la época, con los que estudió Campbell, con los que estudió Margot, con los que estudió Blixen, con los que estudiaron un montón de estudiosos que fueron a la isla en esa época, uno se encuentra siempre estos mismos nombres y tenían esa forma de canto, que respondía a los antiguos coros, que les llamaban, que justamente eran coros, la diferencia es que lo escriben con K, y que se ubicaban mujeres adelante en K, los hombres parados atrás, y un hombre que iba en el puquejo, que era un tambor que se hacía en un hoyo. Entonces, por lo mismo, va con un sonido bajo, va acompañado con las piedras, maea, y juega mucho con la polirritmia, que eso dicen que era muy característico de la música antigua Rapanui y que se puede escuchar en los registros de Campbell, en los registros de Margot y Osvaldo. Porque además, y esto también lo aprendimos con la Joana, que fue para allá, claro, por lo que nosotros hoy día conocemos como las canciones más populares que se ponen en los conjuntos de proyección folclórica y que conocemos acá, no son muy cercanos a la tradición de la música Rapanui. Claro, y de hecho incluso lo que uno puede ver en la Tapati de pronto no es muy cercano a esa tradición. Entonces es entrar en un plano igual complicado porque... Esta cosa de las identidades, claro, ¿no? se van construyendo, siempre. Dejemos en eso, las identidades se van construyendo. Listo. Eso. Tantas canciones buenas te invita a construir tu identidad también musical y que sea no una, sino que varias, ¿por qué no? Estamos con Camilo Leiva, antropólogo, folclorista. Además, yo quiero destacar eso de que no sé si la palabra discípulo es la correcta, pero sí siento yo muy cercano y aprendiendo mucho de Margot cuando estaba viva y de Osvaldo Cádiz, que hasta el día de hoy sigue siendo un vínculo muy importante para ti. Entonces, creo que tener esos maestros que tomaron de otros maestros, me parece muy interesante ese traspaso, ¿no? Y lo que puede dejarnos en este recorrido también. Sí, yo creo que por eso mismo hablo tanto de la gente que enseñó los cantos, de dónde vienen todas estas cosas, porque era algo, por ejemplo, que Margot siempre hacía. Te decía, bueno, este canto viene de tal persona, y de repente tomaba 11 de 3 horas con un tecito, pastelitos, conversando de tal cantora, y de repente te decía, ya, y ella cantaba esto, ahora cántelo. Entonces uno tenía ya en la cabeza toda la vida de la cantora al momento de tener que interpretar, y eso creo yo que también va dentro de esta idea de ir escuchando distintos registros. Claro, totalmente. Bueno, y eso es muy bonito porque cuando lo traspasas, ya estamos como en la época, ¿no? Poniéndonos en qué se hace navideño, y hay un registro que también de parte de ellos, de Margot, de Osvaldo, y es como, hay momentos del año. Claro. Y esos registros se respetan mucho, ¿no? Exactamente. Parte de la lista que estamos recorriendo contigo un poco también. Sí, algunos sí, otros vamos a ir encontrando otros investigadores. Pero claro. Sí. Oye, ¿con qué te gustaría seguir? Seguimos, nos vamos a Chiloé. Ya. Nos vamos a Chiloé con... Manso salto, de Rapanui a Chiloé, de isla en isla. De isla en isla. De isla en isla nos vamos a ir con un tema que grabó el conjunto Achao. Estoy aquí consultando mi torpedo que me hice. Muy bien.
con Vamos a Belén Pastores. Vamos a Belén Pastores es del conjunto Achao de ese lugar, de Achao, De o sea, Achao. de la isla más... no voy a decir isla más chica porque es una isla mucho más chica todavía, Sí, pero de la isla de Quinchao, de ¿no? Quinchao, sí, Ya. justamente. Ahí se armó este conjunto Achao, que es uno de los primeros registros de música chilota hecha por chilotes que llega a Santiago. Ya. Se juntaron, no recuerdo bien en qué municipalidad, en una casa, a grabar con equipos de radio muy similares a los que estamos ocupando, y mandan esto a la Emi Odeón, que saca el disco el año 77 del conjunto Achao, y que fue un boom porque rompe con... O sea, ya veníamos escuchando al conjunto Millaray interpretar Claro. Chiloé, a distintos conjuntos, pero no a chilotes haciendo su música. Entonces rompieron. la rompieron con este disco, y dentro de eso trae un tema que se llama Selección de Alabanzas. Y uno dice, selección de alabanzas, y uno se empieza a escuchar y claro, hay distintos registros. Está Vamos a Belén Pastores, hay con el CCC, no me acuerdo cuál es la tercera, son 3. Y las 3 en versión alaguana. ¿Qué quiere decir? A ver. Que es de la isla de Alao. Ah, Es ya. una de las islas más chiquititas, sí. que de hecho pertenecen al culto del Nazareno de Caguache, es parte de las Exacto, fiestas que eso mismo te iba a participan en decir. esa... Los que hacen la competencia en Justamente. lanchita, en Entonces, barcocito. de al lado viene doña Perseverancia Gallardo. Mira qué lindo el nombre, Perseverancia. Ya no están esos nombres. ¿Dónde están esos nombres? ¿Dónde están las Perseverancias, las Socorros, las Mercedes? Las Mercedes No, y tantos otros notable. nombres. Entonces, doña Perseverancia Gallardo les entrega este tema al conjunto Achao, que es Vamos a Belén Pastores. Curiosamente, hay distintas versiones, como en todas partes y Claro. todo lo que es folclore. Hay una versión grabada por el conjunto Cuncumén, hay una versión que salió en el libro de Nuestras Andanzas por Chiloé de Osvaldo, que son Ujú. distintas, porque responden a distintas partes donde lo iban encontrando. Ya, Entonces, por ejemplo, el del Cuncumén, si no me equivoco, es más de la zona de Castro. ya. El que recopila Margot y Osvaldo es de Puacura. Y cuando tú van- dices eso, para ir también como diciéndole a la gente qué significa que sean distintas, que hablan, que tienen distintos versos o estrofas, que se Que tocan, tienen- interpretan de manera tienen distinta. distintas formas de cantarlo. Ya, La melodía va variando. ya. Porque es curioso que los cantores, rezadores en realidad, los rezadores chilotes, depende de la zona que sean las melodías que van a ocupar. Ya, A mí me pasó, por ejemplo, que la primera vez que fui a Caguach había un rezador que era calbucano. ya. Y todos me decían, no, sí canta bonito, pero no es de acá. Se nota que es de Calbuco. Se nota que es de Calbuco, justamente con la forma de escucharlo cantar. Para mí, que era la primera vez que iba, era como, no entiendo la diferencia. Y claro, al momento que escuché la salve por él y después por 2 viejitos de Caguach, pude comprobar esta cosa de que, claro, los caguachanos cantan distinto a los calbucanos, y así va siendo a lo largo de todo el archipiélago. Ujú. Que es lógico también pensando que, justamente porque no habían discos, no habían registros sonoros, claro, se los aprendían y después ya iban adquiriendo tintes propios. No había una versión establecida y grabada que te dijera, esto es así. Notable. Bueno, esta versión entonces del Vamos a Belén Pastores, que vino desde Alao, pero para que fuera interpretada por el conjunto de Achao. Achao, y llega hasta nuestros oídos aquí en Radio UNIAC, gracias a Camilo, que nos trajo esta versión y la escuchamos en Tantas Canciones Buenas. 3 veces ha estado en Caguach en nuestro Camilo Leiva, que nos está acompañando aquí en Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC, porque estamos haciendo un especial sobre, no voy a decir solamente villancicos, porque ya claramente es una palabra, aunque sí, porque también está apropiada a la época finalmente, Claro. Pero sí, canciones que vienen de la tradición popular folclórica o de raíz folclórica y que se han instalado en esta fecha para alabar, celebrar, homenajear al nacimiento. Justamente. Y tú has estado 3 veces en Caguach, donde además hay una fiesta religiosa que no es por el nacimiento, No, que es por el Nazareno, por el Nazareno, que se celebra en agosto. pero que es sumamente reconocida como fiesta religiosa acá en nuestro país, como decir la Tirana, el Nazareno de Caguach, básicamente. Y me parece que es muy importante darle ese lugar de relevancia, Sí. porque no sé si se conoce tanto como Tirana u otras, ¿no? No, Como mira, la Virgen del Carmen o qué sé yo. A veces uno dice, ojalá se conozca poquito, porque van a empezar a llegar los turistas. No van a llegar porque en O sea, agosto llueve mucho En y la agosto gente llueve no mucho, se sí, quiere eso es mojar. verdad. Se hace en verano también, el tercer fin de semana de enero.
Así que ahí sí vayan nomás, la Pero isla los está va a pa' recibir eso. bien, está para Es eso, que justamente. para eso, porque no es la fiesta oficial, po, y es más para turistas, pero es bonito que lo hagan también como para asemejar lo que pasa. Claro. Ahora, ¿qué sucede en Caguach? ¿Por qué es tan mágico En lo que pasa Caguach ahí? es mágico, se reúnen 5 islas con 5 imágenes religiosas distintas. Está Nuestra Señora de Gracia, que es de Chaulinet, está San Francisco, y no me acuerdo de las otras. La principal es la de El Nazareno, que Ujú. reside en Caguach, en la isla de Claro. Caguach. Y ¿Tú es te mágico. decís por los que hacen la competencia? Porque todos se meten ahí Claro, en la lo que pasa competencia, es que ¿no? la competencia son 2 islas específicas, no me acuerdo Ya. cuáles, que va con Caguach. Ya. Porque fueron como las que más discutieron quién se quedaba con con el Con el Nazareno, Nazareno. cuando Fray Hilario Martínez lleva esta imagen y dice, ya, vamos a hacer la paz, convocando a la hermandad con estas 5 imágenes religiosas que se van a reunir y vamos a ver quién va a ser el anfitrión. Claro, Y dentro de eso, el Nazareno también ocurre esta que le llaman la prueba, claro. por prueba, y Claro. que es competencia remo de una isla a otra, que igual es considerable, hay que decirlo. Pero igual participan porque son Apiao, Alao, Chaulinet, Tac y Caguach. Son Exactamente. las 5 que participan, pero hay, no sé cuál es la disputa entre las dos mayores. No, Una es Caguach. Una es Caguach, Porque la es otra la que no se la quedó con recuerdo. el Sí. Nazareno. Y bueno, es mágica, por ejemplo, a mí me tocó que uno de los años que fui en invierno, el cura dice, cuando el Nazareno sale no se moja, así que tranquilos. Y llovía pero a chuzo, como decíamos en mi tierra. Ujú. Era una cosa La que tiraban con balde. la como tiraban dicen. con balde, se veía como una cortina de agua que estaba frente a ti. Y literalmente llegamos a la puerta de la iglesia y deja de llover. El Nazareno da la vuelta que hace la procesión, lo volvemos a entrar y vuelve a llover a cántaro. Yo decía, pero de verdad esta cosa es muy curiosa. Es algo No, que no es explicable. no es explicable. O sea, no es lógico que justo cuando la imagen aparece en la puerta de la iglesia, se despeje, pueda dar la vuelta, se entre y siga la lluvia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí es donde uno sí se pone conspiranoico y dice, no, los marcianos están a favor de esto. Claro, tal cual. Están a favor, los fantasmas, Claro, los los marcianos, fantasmas, los extraterrestres, todo. como la Tierra es plana, tal vez justo pasamos por un agujero, no sé, de alguna cosa O extraña. el cura tenía poderes sobrenaturales Claro. y todo pasó ahí. Sí, nos podemos poner ahí de ese tipo de conspiranoia, pero lo lindo es que suceden esas cosas Suceden que esas son cosas inexplicables mágicas, o sea, también y que son parte de De la magia de Chiloé. todo lo místico Cuando que te pasa dicen también. que Chiloé es mágico, de verdad que Oye, es mágico. algo pasa, algo Sí. sucede con ese lugar. No, hermoso. Y me encanta que hayamos escuchado esto, que además toma esa rítmica, toma esa forma, ¿no? Y que, bueno, haya sido grabado también por un conjunto de allá, notable también. En la lista hemos estado escuchando de todo ahí de fondo, pero nos van quedando algunos temas en la colita que yo Sí. no sé si nos vaya a llevar más al sur, nos vaya a devolver. Nos devolvemos al vamos- centro. nos vaya a Nos devolver al devolvemos al centro. centro, sí. Pero mira, algo a que no se me vaya, ocupan el acordeón como armonio. Antes Sí. en la iglesia se ocupaba mucho Sí. el armonio y el acordeón que acompaña el tema que recién escuchamos va parejito todo el rato, remedando al armonio en lugar, porque igual difícil llevar el armonio a la No. iglesia hasta En bote. Ah. en bote para poder grabar, difícil. Porque se suben con acordeones además los barquitos Claro, de competencia. claro, a en propósito. la competencia y en algunas otras fiestas salen Sí, en po. procesión en bote, entonces tienen una cultura muy particular. Nos devolvemos al centro, hasta la quinta región, a Pocuro. Pocuro aquí cerquita de los Andes, ¿Ya? con un tema que recopiló Osvaldo Jaque, otro de los Ya. investigadores que tenemos, que es Hácele Bombito. Esta tonada del Niño Dios es parte de estos ofrecimientos para despertar al niño. Hay toda una tradición, por ejemplo, de que el Niño Dios no se puede quedar dormido. Entonces, en distintas partes, por ejemplo, en los interludios musicales, tocan pitos, hacen ruido con matraquitas, los niños gritan viva el Niño Dios, y cosa de La cosa despertarlo que y no- mantenerlo que no se despierto, que no duerma. se duerma. Curiosamente, al contrario que en Chiloé, que le mecen la cuna para que esté tranquilo y esté calmadito, aquí lo despiertan con bullicio. Y nos vamos Es con que somos hartos más descriteriados acá en Sí. el centro. ¿Qué crees que te diga? Nos vamos con este Hácele Bombito, que además canta doña Patricia Chavarría, Ah, otra de nuestras grandes investigadoras. maravilloso. Doña Pati, fíjate que trabajaron mucho, doña Patricia, con don Osvaldo Jaque durante la década de los 80, con el sello Círculo Cuadrado. Mm. Y el año 87 sacan 2 volúmenes de Vamos a Belén, se Ya. llaman. Muchos villancicos recopilados por Osvaldo Jaque, que son llevados al cassette en estas 2 compilaciones. Oye, paso el dato, toda esta música está disponible en YouTube, específicamente con los nombres
de los discos. Por ejemplo, uno busca Conjunto Achao y aparece el disco del Conjunto Achao. Perfecto. Aires Tradicional y Folclórico está, pero es difícil encontrarlo en Spotify o con los temas cortados, No. porque son discos que existieron en algún momento, pero que ya hoy en Y día aparte están en impacto otra comercial. calidad y uno Claro. entiende, o sea, lo que nosotros estamos escuchando a lo mejor no tiene la masterización que tienen los discos de hoy Por día, supuesto. pero es que hay que entenderlos en su contexto también. Exactamente. Excepto el que nos trajiste de Rapanui. Ese no Claro, está. que ese es de un programa de Ese solo lo televisión que tiene sí Camilo. está. Ah, no. No, pueden buscarlo. Ah, el programa Kikiriquito entero. Corocó, Kikiriquito ¿Están Corocó, puestos? Margot Loyola, y está, creo que es el Visión Musical de Chile 013. Porque Ya. para el centenario de Margot reeditaron todos los programas que hicieron allá ¿y en lo la subieron? Católica y los subieron a YouTube. Ah, qué bueno. Entonces está disponible para que lo escuchen, para que lo vean. Qué Es un bueno. programa precioso que recorren Chile, llegan incluso a la Patagonia con un villancico de autor del Mario Isidro Moreno, ¿Ya? recorriendo con distintos ritmos cómo se celebra la Navidad. Así que eso, pues, están todos disponibles en YouTube, para que no pregunten, están. Hay que buscar nomás. Eso me gusta mucho. Oye, antes de cerrar, ¿cómo celebramos la Navidad? Yo creo que yo en particular en familia, tranquilo, comiendo. Yo creo que en Chile en general tenemos esta costumbre de reunirnos a comer. Entonces es raro que en alguna parte, a diferencia de lo que ocurre ahora con la migración, que mucha gente te dice que fome, no se juntan a bailar. Nosotros somos de compartir en la mesa, Es que agarrarnos de las mechas también en la mesa, para que para ir estamos a con bailar cosas. está como el año nuevo, pues como que Claro, es otra la es concepción. otra la concepción que hay respecto a la fiesta de Navidad. En Sí. cambio, ahora, Igual digo, todavía estamos en un compartimos país en la mesa. bastante de fe, ¿no? Sí. No voy a decir solo católico, porque probablemente sea, no tengo los porcentajes, pero no probablemente sea la mayor cantidad el catolicismo, pero también está la iglesia evangélica y también hay otra, bueno, digo, hay religiosidades Claro. que celebran la Navidad con ese tipo de celebración también, ¿no? celebraciones Como más yendo solemnes, a misa, claro. más tranquilo, claro. Es otra forma de ver en realidad Claro. esta fiesta. Entonces, claro, ahora yo digo, nos reunimos tranquilos, pero claro, ellos dicen, no, todo tranquilo, pero porque no ven cuando los tíos se agarran por por la casa de la abuelita, o porque que el primo ¿Qué se villancico calzó. le ponemos a esa gente? Claro, para que que- villancico le ponemos para que se calmen, porque de repente uno ve que el tío preguntó, oiga, sobrino, ¿y para cuándo la polola? Ay, Y no, qué entonces, lata. Evitémonos siempre esas quedan preguntas las tan embarradas, metiches. siempre quedan las embarradas en las fiestas de Navidad también. Yo no las veo tan tranquilas. Pues ojalá que no Ojalá sea el que caso sea- que de sea el usted que nos caso está que- escuchando. que estén no le- tranquilos, que lo pasen efectivamente, bien, claro. que coman rico. A mí me encanta la Navidad porque se come muy rico. Sí. Encuentro que Sí. eso es muy bueno, como que la gente prepara todo con tantas ganas, Y más desde que en temprano. otra fiesta. Sí. O quizás para el 18 también puede ser. Para el que 18, pase. pero en el 18 es con magia en el momento. Sí, Preparamos el asado, las empanadas Claro. son ahí encima. En cambio, para esta fecha, hay una mucha gente empieza a preparación. preparar la comida a media tarde Sí. para cenar. No es al almuerzo, sino que se sabe que es la cena de Navidad. Claro, y preparáis que la entrada, que Claro, que el los bebestibles, postrecito, que la el ensalada. postre, las galletitas, el pan de Pascua, todo lo Claro, que- toda esa cuestión. Entonces hay más preparación, más dedicado, a diferencia del 18, que es donde ya carreteamos y entre medio vamos armando comida. Claro, vamos sacando empanadas y anticucho y todo lo demás. Ya. Entonces Bueno, nos vamos con el entonces- Arcele Bombito. Eso, hacerle bombito para quedarnos como en la zona central y así recorrimos, pero por todos lados. Camilo Leiva, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial navideña de Tantas Canciones Buenas, en donde hemos recorrido de tonadas, de música Rapa Nui, de música chilota, todas pensando en el nacimiento, en villancicos, llamémoslo en el amplio espectro de la palabra, y tenemos harto material propio, así que el Hacele Bombito es el que nos dejas tú. Muchas gracias Así es. nuevamente. Muchas por haber gracias. venido. Muchas gracias a Jaime Barra en los mandos técnicos y nos despedimos de esta edición de Tantas Canciones Buenas. Entonces, Hacele Bombito y será hasta la próxima. Chau, chau.